Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en la lección inaugural de los programas de especialización y de maestría en filosofía contemporánea. Hoy tenemos el gusto de contar con la profesora Manuela Fernández, que nos va a acompañar con su ponencia Cuando la ciencia va mal, un análisis filosófico sobre los sesgos en la investigación científica. Manuela Fernández es profesora asociada del Departamento de Filosofía y del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia y cursó la maestría en Filosofía y el doctorado en Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos. Su investigación se centra en el análisis filosófico de la investigación científica en el marco comercial y privado, en particular en identificar y evaluar las implicaciones éticas y epistémicas del tránsito hacia la ciencia con intereses privados. Manuela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto contar con tu presencia el día de hoy acá. Al finalizar tu presentación, la profesora Flore Milce pues va a moderar este espacio. Entonces, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Ángel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá y compartir con todos ustedes esta que es parte de mi más reciente investigación. Entonces, como van a ver, todavía hay, sobre todo hacia el final, cosas que estoy pensando, pero espero tener buenas preguntas y comentarios de parte de la audiencia. Les voy a compartir la pantalla para que vean mis slides. De pronto, Ángel, ¿me puedes confirmar que se ven bien? Sí, está perfecto. Súper, listo. Entonces, pues les cuento un poco de qué se trata esta investigación. Yo estoy muy interesada, como decía Ángel, en entender cómo la comercialización de la ciencia, este paso que hemos tenido en las últimas décadas de una ciencia financiada por los Estados-nación a una ciencia financiada por las compañías privadas con intereses comerciales, cómo este marco ha impactado metodológicamente y epistémicamente lo que se hace en la investigación científica y cuál es, más allá de ese impacto epistémico, cuál es el impacto que tiene en términos éticos y sociales. Y estas cosas yo creo que van de la mano, o sea, en tanto no obtenemos el conocimiento que necesitamos o el mejor conocimiento que podemos obtener, pues eso tiene repercusiones importantes hacia las personas que se verían beneficiadas de ese conocimiento. Entonces, este trabajo en particular me puso a pensar en cómo funcionan en particular los sesgos en la investigación científica, o sea, pensando como en esos problemas que tiene la ciencia en el marco comercial, empecé a pensar en el papel de los sesgos en la investigación científica y este es como mi primer, digamos, ejercicio de intentar plasmar esto en el papel. Entonces, bueno, espero lo disfruten. Antes de empezar a hablar sobre mi análisis de los sesgos en la investigación científica, quisiera hablar sobre el debate sobre ciencia y valores. Este es un debate que quizá no es muy conocido por todos, entonces quisiera como dar como ese contexto para que entendamos en qué marco filosófico estoy inscribiendo yo esta investigación. Entonces, pues quisiera empezar diciendo que el debate sobre ciencia y valores es un debate que se da en la filosofía de la ciencia más o menos desde, bueno, se ha dado durante todo el siglo XX, seguro, pero sobre todo desde un texto que publica Thomas Kuhn en La atención esencial, un capítulo de su libro La atención esencial, donde habla sobre los valores, sobre algunos criterios que usan los científicos para escoger entre paradigmas. Entonces él, como ustedes saben, plantea en su libro Las revoluciones científicas que los cambios en la historia de la ciencia se dan a través de revoluciones, que la historia de la ciencia no es acumulativa y que para pasar de un paradigma a otro, los científicos en verdad tienen que hacer como un switch mental y cambiar completamente su manera de ver el mundo.
Para Kuhn, el Kuhn de las revoluciones dice que los científicos que creen en paradigmas distintos viven en mundos diferentes. Y entonces, bueno, esto fue muy criticado. Bueno, y por supuesto, también su famosa frase de que estos paradigmas son inconmensurables, ¿no? No se puede comparar un paradigma con otro, no hay una medida en común. Esto, por supuesto, fue muy criticado por los filósofos de la ciencia de la época porque pues lleva a un relativismo, ¿no? Si no tenemos criterios de evaluación entre paradigmas, entonces pues en verdad no podemos determinar cuál paradigma es mejor y por qué. Entonces, pues Kuhn se echa un poco para atrás en La Atención Esencial, que es un libro que publica en 1977, y en uno de sus capítulos habla de estos criterios que los científicos sí tienen en común, que son como metaparadigmáticos. Los científicos sí tienen en común para escoger entre paradigmas. Y entonces habla de 5 criterios en particular, que son los que más adelante se van a considerar los famosos valores epistémicos, que son la precisión o la adecuación empírica, la consistencia o coherencia, la fertilidad, la amplitud de la teoría y la simplicidad. Esos, según Kuhn, son criterios epistémicos. Él los llama en este artículo por primera vez valores, o sea, no funcionan como imperativos que nos dicen, o como algoritmos que nos dicen qué teoría escoger, sino que son como criterios. Él los llama valores, que nos ayudan a guiar las decisiones para escoger entre teorías. Perdón. Esta posición de Kuhn va ligada a lo que se conoce en la filosofía de la ciencia como el ideal de la ciencia libre de valores. Y es esta idea de que los valores sociales y políticos no juegan un rol legítimo en la ciencia, que la ciencia debe estar en su totalidad libre de valores, debe ser neutral, debe ser objetiva, y que cuando ingresan valores de carácter político, ético, social, cultural, etcétera, comprometen esa neutralidad y la objetividad de la ciencia. Pero estos valores, esa es la defensa de Kuhn, estos valores epistémicos, como la simplicidad, como la precisión, etcétera, esos sí tienen un rol legítimo en la ciencia. Esos sí pueden usarse para tomar decisiones en la actividad científica sin comprometer las metas epistémicas de la ciencia, como puede ser, por ejemplo, la verdad o el conocimiento. Este ideal de la ciencia de valores ha sido muy criticado durante los últimos 30 años. Se ha generado un debate que se llama el debate entre ciencia y valores, que ha generado mucha literatura en filosofía de la ciencia y diferentes posiciones muy interesantes. Aquí esto es como mi ejercicio de tratar de resumir algunas de las posturas más importantes en este debate. Hay claras críticas al marco conceptual, por ejemplo, críticas a esta distinción entre valores epistémicos y no epistémicos, gente que no está de acuerdo con esta distinción y que asegura que todos los valores epistémicos también son, de alguna manera, sociales. Tenemos también críticas a la distinción interno-externo, esta idea de que podemos pensar, por ejemplo, en la actividad de la comunidad científica sin pensar en sus conexiones con la sociedad en general. Hay filósofos que están en desacuerdo con esa distinción. Y también tenemos críticas a la distinción hechos y valores, ¿no? La idea de que pues la ciencia se encarga únicamente de hechos y por lo tanto los valores no deberían entrar a jugar un papel. La ciencia es puramente descriptiva y los valores deberían quedarse a un lado. Y sabemos desde la tradición pragmatista, por ejemplo, del filósofo Dewey, que pues también hay una alternativa filosófica a romper con esta distinción entre hechos y valores y pensar que en verdad son un continuo y que no es como que los aspectos descriptivos y los aspectos valorativos sean cualitativamente distintos, sino que más bien son un continuo y que de hecho los datos empíricos pueden ayudarnos a dar información sobre nuestros valores, por ejemplo, que es algo que el ideal de la ciencia libre de valores no considera. Por otro lado, tenemos también argumentos a favor de los valores en la ciencia, a favor de un rol de los valores en la ciencia. Muy tradicionalmente tenemos 2
argumentos que cumplen este papel. El primero se basa en la tesis de la subdeterminación empírica de las teorías y básicamente, bueno, la tesis de la subdeterminación nos dice que es posible tener teorías que son empíricamente adecuadas de igual manera, pero incompatibles entre sí, de tal forma que la evidencia empírica no determina cuál es la correcta, porque ambas son empíricamente adecuadas. Y entonces hay que apelar a otras cosas para poder tomar la decisión de qué teoría escoger. Y entonces aquí hay una defensa de muchos filósofos y sobre todo filósofas de la ciencia que consideran que la subdeterminación, o sea, esta brecha de la subdeterminación entre teorías y evidencia hace necesario apelar a, por ejemplo, valores, consideraciones sociales para tomar la decisión de qué teoría preferir o de qué hipótesis preferir. Y mucho más recientemente ha aparecido este argumento del riesgo inductivo, que en verdad pues trae a colación Heather Douglas en el 2009 con la publicación de su libro sobre ciencia y valores, pero lo que ella hace en verdad es retomar un argumento del filósofo Richard Rotner del 53, en donde él habla de un rol muy específico que cumplen los valores en la investigación científica, y es que la investigación científica siempre tiene el problema del riesgo inductivo. Como la ciencia, como nunca podemos estar o tener certeza de las conclusiones de la investigación científica, siempre hay la posibilidad de que un resultado sea falso, es el riesgo de la inducción. Esto quiere decir que los investigadores tienen que pensar siempre en qué pasaría si los resultados de su investigación fueran falsos. ¿Qué pasaría si aquello que consideran que es correcto en verdad no lo fuera? Y dependiendo de esas consideraciones, que son consideraciones valorativas, uno puede tomar diferentes decisiones. Entonces, si uno considera, por ejemplo, que la investigación sobre una droga podría ser falsa, los resultados podrían ser falsos, entonces uno podría decir algo como valoramos, la comunidad científica valora la vida humana, no queremos que una investigación que parece que tiene resultados fiables, pues resulta que no los tenga. Es muy grave si, por ejemplo, pensemos en la vacuna contra el COVID. Es muy grave si una investigación sobre la vacuna contra el COVID sale que no tiene efectos secundarios y resulta que eso termina siendo falso y las consecuencias son muy graves para la población en general. De pronto hay muertos o de pronto hay efectos secundarios muy graves y entonces pues eso se consideraría muy grave. Entonces fíjense que ahí el científico haría un juicio valorativo y diría esto es difícil para la investigación científica, deberíamos garantizar un estándar de evidencia muy alto para evitar que eso pasara. Entonces, el manejo de los estándares de la evidencia cambia dependiendo de estos juicios valorativos. Y ese ha sido otro argumento que se ha usado más recientemente para hablar del rol positivo de los valores sociales y políticos en la investigación científica, que además son inevitables, ¿no? Esta brecha de la subdeterminación y este problema del riesgo inductivo son problemas inescapables para la ciencia. No es un problema de no tener información suficiente o no es un problema de no haber entendido algo en particular, es un problema de la estructura misma de la investigación científica y son inescapables y por lo tanto deberíamos aceptar que los valores cumplen un rol muy importante en las decisiones que se toman en la ciencia. Y lo que nos deberíamos preguntar son otras cosas. Nos deberíamos preguntar cosas como qué valores escogemos o qué roles les damos a los valores y qué roles no les damos a los valores. Entonces, bueno, aquí va un poco hacia allá. Si los valores políticos y sociales juegan o deben jugar un papel en la investigación científica, ¿cuál es este papel? ¿Qué valores son legítimos para la ciencia? De pronto hay unos que no son legítimos, deberíamos privilegiar unos sobre otros. Y cómo entender la distinción entre los valores que inevitablemente hacen parte de la investigación científica y los sesgos que apartan a la ciencia de sus metas epistémicas. Entonces, esta última pregunta, por supuesto, para mí hoy va a ser particularmente importante, pues porque, como ustedes saben, yo quiero hablar de sesgos en la investigación científica. Y entonces aquí
estoy planteando como una distinción entre unos valores, ciertas cosas que privilegiamos al tomar decisiones en la ciencia, que pueden ser de carácter social, o sea, pueden tener compromisos sociales, pero que no comprometen la investigación científica, ¿no? ¿Cuál es el temor aquí? El temor aquí es que tener ciertos valores, por ejemplo, ciertos valores políticos o ciertos valores económicos, termine predeterminando los resultados de una investigación. Entonces, porque yo creo ciertas cosas políticamente o porque yo creo en ciertos valores comerciales o económicos, entonces quiero que mi investigación dé cierto resultado. Y eso es lo que queremos evitar, porque no queremos sesgar la investigación científica. Entonces, para devolverme un momento, aceptar el argumento de la subdeterminación y aceptar el argumento del riesgo inductivo no equivale a aceptar que haya sesgos en la investigación. Estas son dos cosas distintas. Entender que los valores juegan un papel, por ejemplo, cerrando la brecha de la subdeterminación, o por ejemplo, en el momento en el que se considera la posibilidad de que la investigación sea falsa por el riesgo inductivo, entender que ahí juegan un papel los valores no es lo mismo a decir que entonces no hay problema con que la ciencia esté sesgada. Obvio que hay problema con que la ciencia esté sesgada y no queremos que nuestros valores predeterminen las conclusiones de una investigación científica. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo entendemos esa distinción entre esos valores que necesitamos para tomar decisiones en la ciencia y estos sesgos que parecen ser muy negativos y apartan a la ciencia de sus metas epistémicas? Entonces, Elizabeth Anderson creo que logra aquí capturar ese problema en esta cita. Ella dice: en el fondo, lo que los objetores encuentran problemático de permitir que los juicios de valor guíen la investigación científica no es que estos valores tengan contenido evaluativo, sino que estos juicios de valor sean tomados dogmáticamente, de tal manera que se evite reconocer la evidencia que pueda ir en contra de ellos. O sea, si yo tengo, aquí la diferencia podría entenderse de esta manera. Si yo tengo un valor que me permite tomar una decisión, eso es distinto a tener un sesgo que incluso con evidencia en contra me la voy a saltar y voy a dejar que mi sesgo guíe mi investigación. Lo primero es inevitable y toca entender cómo hacerlo bien. Lo segundo es muy negativo para la investigación científica y debemos abolirlo en la medida de lo posible. Entonces, continúo con la cita. Debemos asegurar que los juicios de valor no operan para dirigir la investigación a una conclusión predeterminada. Ese es nuestro criterio fundamental para distinguir el uso legítimo del uso ilegítimo de los valores en la ciencia. Si los valores están predeterminando los resultados de su investigación, eso es inadecuado. Ahí ya se vuelven sesgos. ¿Okay? Entonces, yo creo que necesitamos entender un poco mejor esta diferencia entre valores y sesgos en la ciencia. Y para ello, creo que necesitamos entender mejor qué tipos de sesgos afectan la investigación científica y en qué sentido apartan a la ciencia de sus metas epistémicas, porque no todos la apartan de la misma manera. Entonces, lo que quiero proponerles ahora es una distinción que me parece útil de diferentes sesgos científicos. Entonces, esto solo para aclarar, estos son casos en donde, diferentes tipos de casos en donde definitivamente se está apartando la investigación de sus metas epistémicas. Estos son, le estamos dando valor en estos casos a cosas que no deberíamos darles valor porque son inadecuadas para obtener el conocimiento que queremos obtener en la ciencia. Y tengo como esta distinción de tres tipos de sesgo. Lo que quisiera hacer en adelante es contarles de qué se trata cada una de ellas y darles algunos ejemplos de lo que tengo en mente sobre estos sesgos en la ciencia. De pronto la distinción parece muy obvia, pero quisiera aclarar que la gran mayoría de la literatura sobre sesgos en la investigación científica se concentra por un lado en los sesgos metodológicos, o sea, la gran mayoría de los trabajos son sobre diferentes sesgos metodológicos, ya les voy a explicar qué es esto. Y obviamente hay mucha investigación
sobre sesgos cognitivos y sociales, pero no en particular en el ambiente científico. Entonces, digamos que aquí esta distinción que yo estoy haciendo tiene una particularidad, y es que estos sesgos cognitivos y sociales son sesgos que atañen a todos los seres humanos por el simple hecho de ser seres humanos, mientras que estos sesgos metodológicos son más particulares de la actividad científica, o sea, solo surgen en el contexto de la actividad científica. Sin embargo, como la ciencia está hecha por seres humanos, pues todos ellos juegan un papel en la actividad científica. Entonces, vamos a ver cómo sucede. Entonces, bueno, para comenzar, tenemos los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, digamos que, como estaba diciendo antes, pues nos atañen a todos los seres humanos. Son cierto tipo de manera de pensar que tenemos los seres humanos, con la cuales, que son, digamos, el resultado de la evolución. Nuestras capacidades cognitivas se han adaptado para tomar decisiones bajo presiones ambientales, utilizando diferentes heurísticas y sesgos, como lo han establecido diferentes psicólogos del comportamiento, muy famosamente Tversky y Kahneman. Seguramente ustedes conocen ese trabajo. Y estos mecanismos pueden llevar rápidamente a conclusiones erradas. Entonces, estos son los tipos de sesgos que nos ayudaron evolutivamente mucho a tomar decisiones rápidas para sobrevivir si nos ataca un animal salvaje, o para desconfiar de alguien extraño. Y digamos que en la historia de nuestra especie, de la evolución de nuestra especie, estos mecanismos pues fueron muy positivos para sobrevivir. Sin embargo, pues no son correctos, en el sentido de que fácilmente, lo que digo acá, fácilmente nos pueden llevar a conclusiones erradas. No quiere decir que siempre nos lleven a conclusiones erradas, pero con mucha frecuencia lo hacen. Ejemplos de estos sesgos son el sesgo de la confirmación, que es este problema de que creemos más fácilmente la información o la evidencia que concuerda con lo que ya creemos. El sesgo de anclaje, por ejemplo, si estamos discutiendo sobre alguna cifra, por ejemplo, algún tipo de, no sé, en una discusión de salario, por ejemplo, cuánto le deberían pagar a alguien, la primera cifra que se dice va a sesgar el resto de la discusión, porque de entrada toda la atención va a estar fijada en esa cifra y se va a pensar en la negociación en términos de más o menos de esa cifra y no de cualquier otra cifra. Tenemos sesgo de la atención asimétrica. Bueno, hay un montón de estos sesgos cognitivos. Hay un mapa, hoy en día creo que se encuentra en Wikipedia, hay un mapa tratando como de clasificar todos los sesgos cognitivos, que es inmenso. Ya cada día se inventan, aparecen más sesgos cognitivos que tenemos. Entonces quisiera darles un ejemplo de cómo funcionan estos sesgos cognitivos en la ciencia. Como yo les cuento, pues es inevitable que aparezcan los sesgos cognitivos en la ciencia, porque la ciencia está hecha por seres humanos. Entonces, el sesgo de la confirmación, que es esta tendencia a creer o prestar atención a la evidencia que confirma nuestras creencias, o al contrario, a ignorar o rechazar la evidencia que no lo hace, pues está claro en, por ejemplo, este caso de Eddington y el eclipse de 1919. Voy a tratar de ilustrar este sesgo de la confirmación en la ciencia en este caso, que además es un caso muy bonito. No sé si lo conocen, pero si no lo conocen, entonces les va a gustar esta historia. Entonces, Eddington, que trabaja en el Observatorio Real en Inglaterra, es muy estaba muy apegado a la teoría de Einstein, a la teoría de la relatividad general, que había salido publicada en 1915, y ve la oportunidad en 1919 de lograr, digamos que, probar empíricamente. Le surge la posibilidad de hacer una observación que puede probar empíricamente si la teoría de Einstein es verdadera o no. Entonces, pues lo que hace es que decide que va a ir a hacer
una observación del eclipse que se va a ver únicamente en los trópicos, básicamente en los que están señalados aquí en el mapita. Entonces tienen un lugar en Puerto Príncipe en el África y otro lugar en Brasil, en el que van a ir a mirar el eclipse. Y ¿cuál es la idea de este experimento tan interesante? La idea de este experimento es que según la teoría de la relatividad de Einstein, cuando hay un eclipse, el Sol, que está pues todo el tiempo ahí, el Sol va a desviar la luz de las estrellas que vienen, que están, digamos, más alejadas. Esa luz va a ser desviada en este espacio, en la malla del espacio-tiempo, va a ser desviada por la masa del Sol. Y el eclipse es muy importante porque en el eclipse, como está el Sol, pero lo oculta la Luna, entonces se pueden tomar fotografías de esas estrellas, cosa que no se puede hacer en el día a día, pues porque obviamente el Sol opaca todo el resto de estrellas. Entonces, esto está pasando todo el tiempo, no solo cuando hay eclipse, está pasando todo el tiempo, pero solo se puede fotografiar y documentar cuando está el eclipse. Entonces, por eso era muy importante que hubiera ese eclipse. Esta es una foto de lo que estaba tratando de mostrarse. Entonces, según la teoría newtoniana, esto no iba a pasar. Según la mecánica newtoniana, pues simplemente se iba a reflejar la misma imagen, pero según la teoría de Einstein, se iba a poder hacer la siguiente comparación. Se iba a poder tomar una foto de la estrella en la noche, cuando no estaba el sol, y luego, durante el eclipse, también se va a poder tomar la misma foto, y entonces después se va a poder comparar el lugar de la estrella cuando no está el sol con el momento en el que está el sol, y se va a poder mirar si en efecto el sol curva la luz de la estrella o no. Y estas son algunas de las fotografías que se tomaron superpuestas, ¿no? Está por detrás digamos, está la imagen de noche y luego donde está el sol, y acá pues creo que se ve sobre todo en este caso, pronto voy a anotar acá, en este caso sobre todo se ve muy claro pues que la estrella aparece en dos posiciones distintas. Este experimento fue muy famoso en su momento. Eddington, pues se pueden imaginar lo que implicaba ir a hacer estas expediciones al otro lado del mundo. Me quisiera devolver acá un segundo. A ir al otro lado del mundo a tomar las medidas, y entonces pues hay que llevar además los telescopios para poder medirlo, y pues ellos se van desde Inglaterra, mandan dos expediciones, entonces se va a Puerto Príncipe, otra expedición se va para Brasil, mandan los telescopios. También pueden imaginarse lo que significa trasladar el telescopio, lo difícil que es eso. También pueden imaginarse lo que significa usar un telescopio en el trópico, porque es muy distinto usar un telescopio a una temperatura sin humedad, y otra muy diferente usarlo en el trópico con mucha humedad, se empañan los lentes, etcétera, etcétera. Y pues obviamente los telescopios que son movibles, digamos que se pueden trasladar, pues no son los mejores telescopios no se pueden mover, entonces hay que usar telescopios que no son tan buenos para la medición, etcétera. Este caso de estudio pues ha sido reevaluado, digamos, en la historia de la ciencia, porque en verdad lo que sucede es que Eddington toma estas fotografías y luego se va con sus resultados a la Royal Society, y la Royal Society estudia los resultados de pues, las fotos, y hay un momento en el que se anuncia que la medición, el experimento de Edison, las observaciones de Eddington, en efecto son prueba empírica de que la teoría de la relatividad es cierta y de que Newton estaba equivocado. Y este es el momento, en verdad, en el que Einstein se vuelve mundialmente famoso y se vuelve la figura mediática que todos conocemos. No es en 1905 cuando saca su artículo de la relatividad especial, o en el 15 cuando saca el artículo de la relatividad general,
Estos son artículos que solo se conocen entre físicos y en un grupo muy pequeño y que nadie sabe muy bien si los entiende o no. Eddington cree que lo entiende y por eso hace todo eso, él le tiene fe, digamos, a la teoría de la relatividad de Einstein. Y pues este se vuelve un momento en el que en verdad la comunidad científica y el mundo en general dice, ok, Newton estaba mal, Einstein está bien. Y esto ha sido revelado, como les estaba diciendo, en la historia de la ciencia porque se han descubierto muchas incongruencias en las mediciones que hizo Eddington. Resulta que cuando Eddington él no va a Brasil, él va, como les está contando, al África, y cuando está midiendo, haciendo pues las fotografías y todo esto, el día del eclipse el cielo está muy nublado, solo pueden tomar muy pocas fotografías, terminan descartando una cantidad de fotografías sin tener como un criterio muy claro de por qué las descartan, y en cambio se quedan con otras, y en cambio se quedan con unas en Brasil en donde él no estuvo. Bueno, y ahí hay como dudas acerca de que realmente este eclipse se haya probado a través de esta observación de este eclipse, digamos, se haya corroborado que la teoría de la relatividad general era la teoría correcta. Pero digamos que en términos de la historia, pues así fue como sucedió. Se tomó como ese experimento o esa observación crucial para darle validez a la teoría de la relatividad. Y entonces, bueno, aquí tenemos como esta idea de que pues Eddington estaba tan comprometido, digamos, con que quería probar la teoría de la relatividad que pues seguramente en la forma en que escogió su evidencia, en la forma en que escogió qué contaba como evidencia o qué no, pues había un sesgo de la confirmación. Entonces, aquí una clara, y bueno, este sesgo de la confirmación, como les digo, aparece todo el tiempo, pero aquí hay un claro ejemplo de la historia de la ciencia. Tenemos también los sesgos sociales. Los sesgos sociales, al igual que los sesgos cognitivos, pues son sesgos que aparecen para todos los seres humanos, no solamente para los científicos, pero que porque la ciencia está hecha por científicos, pues aparecen también en la ciencia. Entonces aquí quisiera hablar un poco del sesgo de género en la ciencia, que es un sesgo social. Entonces aquí estoy hablando, y acá podría haber continuidad, no creo que esta tipología que estoy presentando sea como de categorías excluyentes. De pronto aquí hay un continuo entre los sesgos cognitivos y los sesgos sociales, pero lo que me interesa aquí enfatizar son estos sesgos que aparecen por la sociedad y sobre todo por la cultura en la que somos criados y educados. Entonces, un ejemplo de esto es el sesgo de género. Y el sesgo de género que en particular afecta tremendamente a la comunidad científica, en particular las disciplinas STEM, la ciencia, la tecnología, las ingenierías y la matemática. Entonces, de pronto, ustedes ya saben, pero pues hoy en día existe todavía una importante brecha de género en las STEM. Esto es, digamos que un hecho, o sea, si ustedes miran las cifras de la cantidad de mujeres que hay en ciertas etapas de la vida académica en estas disciplinas, pues se dan cuenta que hay una brecha de género. Hay muchos más hombres que mujeres. En Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres representan solamente el 19% de graduandos en física, 29 en matemáticas y estadística, 24 en ingeniería y 20 en ciencias de la computación. Esas son las últimas cifras disponibles de la National Science Board. Ahora bien, esas son las cifras de graduandos. Si seguimos subiendo y no vemos los pregrados, sino que vemos, por ejemplo, los doctorados, los postdoctorados, quién es profesor, etcétera, pues las cifras van disminuyendo. Hay cada vez menos mujeres. Si hay esta poca cantidad de mujeres como graduandas en estas disciplinas, a medida que se sube, digamos, en el mundo, en la escala académica, pues el porcentaje se reduce aún más. Y la evidencia disponible que tenemos indica que el sesgo de género no solo existe en la academia, o sea, no solo hay, digamos, evidencia empírica de que es un hecho que existe, sino que además contribuye a esta brecha de género. Es porque tenemos en nuestra cultura cierta manera de pensar acerca de lo que deberían hacer las mujeres, cuáles son los roles que deben cumplir las mujeres en una sociedad, y lo que debería ser también un científico y cómo se debería ver un científico, quién debería ser científico, qué tipo de habilidades deberían tener un científico, etcétera.
que pues las mujeres encuentran muchos obstáculos en la academia y en particular en las disciplinas STEM, en la ciencia. Y bueno, de esto podría hablar más, pero quiero acá darles un poco más de datos. Por ejemplo, aquí les tengo la cantidad de doctorados que se le dieron a las mujeres. Bueno, estas que les di aquí son cifras del pregrado, acá vamos a ver las del doctorado. El porcentaje de doctorados que se le ha dado a las mujeres por campo disciplinar en 20 años, desde el 96 hasta el 2016. Y pues como ustedes ven, hay disciplinas que son mayoritariamente femeninas, de mujeres, como por ejemplo la educación, la psicología, las ciencias sociales. Hay disciplinas muy interesantes como por ejemplo las ciencias de la vida, la biología está acá claramente, en donde hace 20 años había menos de la mitad de mujeres y ahora hay más de la mitad, pero digamos, la biología ha sido bastante, digamos, equitativa, tiene poca brecha de género en ese sentido, es una de las pocas carreras de STEM en donde no hay una brecha de género tan dramática como la hay en otras. Si vemos acá, pues la ingeniería ha pasado del 10% al 22%, la matemática ha pasado del 19% al 24%, o sea, han hecho cambios significativos, porque acá, fíjense, acá es como más o menos doblaron, la ingeniería más o menos dobló la cantidad de mujeres en términos de porcentaje, pero pues todavía la brecha de género es enorme, porque pasar del 10 al 20% pues es un cambio importante en términos de la cantidad, pero obviamente la brecha continúa, porque pues el 80% siguen siendo hombres. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos como un ejemplo de que existe, o bueno, datos de que existe esta brecha de género, y uno de los factores que parece explicar esta brecha de género en la ciencia es el sesgo de género, el hecho de que tenemos ciertas expectativas, tanto hombres como mujeres, acerca de lo que debe ser hacer una mujer, qué roles debe cumplir, y nuestra imagen de quién es un científico, y porque estos no coinciden, ¿no? Lo femenino tradicionalmente está relacionado con el pensamiento, con la emoción, no con el pensamiento abstracto, no con la racionalidad, no con el pensamiento sistemático científico. Entonces nos cuesta trabajo como hacer esa asociación entre mujer y ciencia, y digamos que en términos estructurales, lo que sucede es que incluso de manera inconsciente, pues presentamos constantemente obstáculos para las mujeres que quieren desafiar este estereotipo y quieren ser mujeres científicas. Ese era mi ejemplo de los sesgos sociales y cómo afectan a la ciencia, y ahora quiero mostrarles los sesgos, o quiero hablar de los sesgos metodológicos. Y estos son los sesgos en donde hay más literatura, como les contaba, porque los científicos se concentran mucho en estos sesgos, porque son los propios de la práctica científica, que provienen de decisiones de los investigadores en el quehacer científico. Existen bastantes sesgos identificados en la metodología científica también, el sesgo de confusión, el sesgo de selección, el sesgo de publicación, etc. Y como les he contado, de esto sí hay mucho trabajo, o sea, de científicos estudiando sus propios sesgos, y además desarrollando herramientas estadísticas para atacar estos sesgos, para poder identificar y manejar estos sesgos en la investigación. A pesar de que los investigadores, de que se ha hecho un trabajo muy importante y de que sí existen herramientas para controlar estos tipos de sesgos metodológicos en la investigación, pues los más recientes metaanálisis muestran que los sesgos metodológicos pueden ser mucho más útiles de lo que estas herramientas detectan. Entonces acá les traigo un ejemplo del último metaanálisis que salió hablando de cómo afecta la financiación privada de una industria el resultado de una investigación. Y lo que vemos, de pronto se ve un poco borrosa la diapositiva, pero básicamente lo que vemos es que, por un lado, se logra detectar, y esto, digamos, les traigo el último ejemplo, pero varios metaanálisis han dado este resultado. Lo que vemos es que aquellas investigaciones que son financiadas por la industria privada
tienden a favorecer a esa industria privada en sus resultados, de una forma que no lo hacen las investigaciones financiadas por fuentes independientes. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay un sesgo de financiación en el que recibir financiación de una compañía que tiene intereses sobre los resultados, en efecto termina influyendo en los resultados. Ahora, otra cosa que vemos en estos metaanálisis que es muy interesante es que cuando se evalúa la calidad de esa investigación en términos de estos mecanismos de identificación de sesgos que ya tenemos disponibles, el resultado es que las investigaciones privadas tienen igual o incluso mejor calidad que las investigaciones independientes. Y entonces aquí se nos crea un problema muy interesante porque por un lado vemos que la investigación, que la financiación sí está viciando el resultado de las investigaciones hacia resultados que son más favorables para las industrias, pero por otro lado, con las herramientas que tenemos, pues no identificamos dónde está ese sesgo. Con las herramientas que tenemos, al contrario, nos sale que esa identificación está muy bien hecha y no tiene sesgos. Entonces, ¿qué está pasando? Es un poco la pregunta. ¿Cómo sucede que estas investigaciones, en efecto, y esto es un metaanálisis, entonces piensen que esto hay que hacer zoom out y después otra vez zoom out de una investigación particular? O sea, el investigador individual, el científico que hace un estudio particular sobre un caso, no va a ver si su resultado está sesgado o no en este mecanismo. Esto solo se ve cuando se toman en cuenta muchos estudios, y este es un estudio de estudios, es un paso más allá. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces aquí nos pone a pensar en que seguramente hay mecanismos de sesgos metodológicos que son mucho más sutiles que los que ya están identificados y sistematizados a través de estas herramientas estadísticas para controlar sesgos en las investigaciones. Entonces, entender que estos sesgos metodológicos todavía no están suficientemente clasificados y todavía no se puede dar suficientemente cuenta de estos sesgos metodológicos en términos de cómo controlarlos es muy importante. Un caso de esto es el sesgo de comparador en la ciencia. Entonces, este es un sesgo que aparece al escoger el grupo o la dosis de comparación en estudios aleatorios controlados, que son los estudios que ocurren como, por ejemplo, los de las vacunas, ¿no? Entonces, hacemos un estudio aleatorio controlado, tenemos dos grupos, a un grupo se le da el tratamiento, a otro grupo se le da un placebo, es un grupo de control, y al final vemos si realmente el tratamiento está funcionando para lo que debe estar funcionando en el grupo de tratamiento. Estos estudios en verdad no deberían hacerse contra placebo cuando hay una mejor terapia disponible. Entonces, en principio, cuando usted va a probar, por ejemplo, un medicamento para el dolor de cabeza en un estudio aleatorio controlado, pues no debería probarlo contra placebo porque es que ya hay muchísimos medicamentos en el mercado contra el dolor de cabeza. Pruébelo contra el mejor que tenemos disponible para ver si sí necesitamos en realidad este nuevo o cuáles son las ventajas de este nuevo que usted está proponiendo con relación al que ya tenemos en el mercado y funciona. Esto además está especificado en la Declaración de Helsinki, que establece los estándares éticos para la investigación con seres humanos. Y sin embargo, hoy en día muchos de estos estudios aún se hacen contra placebo. Entonces, escoger un placebo cuando hay una mejor terapia disponible, pues es un sesgo de comparador, porque es mucho más fácil tener como prueba de que el medicamento funciona contra placebo que tenerla en comparación con la mejor terapia disponible, ¿no? O sea, cuando la tenemos con la mejor terapia disponible, no solamente hay que mostrar que funciona, sino que funciona mejor que esta que ya está disponible, o que tiene menos efectos secundarios, ¿sí? Que el medicamento nos da un plus tener ese medicamento, y no es lo mismo que algo que ya tenemos. Pero también hay un sesgo de comparador, por ejemplo, cuando se usa una dosis más alta o más baja de la recomendada para un medicamento. Entonces, digamos que yo estoy tratando de probar en efecto un medicamento para el dolor de cabeza y no escojo el placebo, lo hago bien, escojo la mejor terapia disponible, pero resulta que sesgo mi estudio dando una dosis más alta de ese, perdón, a una dosis más alta de ese medicamento disponible en el mercado, de tal forma que
las personas del grupo de control tengan más efectos secundarios y entonces mi medicamento aparezca como que produce menos efectos secundarios que el disponible, o al contrario, dándoles dosis más bajas del medicamento disponible en el mercado, de tal manera que el que yo estoy probando aparezca ser más eficiente para tratar la condición. Entonces ahí, en esas dos decisiones, también estoy sesgando mi estudio a través de sesgar el comparador del estudio. Esa es una decisión que afecta al diseño experimental, es decir, yo debo establecer cuál va a ser el comparador antes de empezar la investigación y no en el desarrollo del experimento. Y entonces no es susceptible de control estadístico dado el experimento. O sea, si me evalúan cómo hice el experimento, los pasos que di en el experimento, pues todo va a estar perfectamente bien, asumiendo que lo hice perfectamente bien, porque el sesgo entró en el diseño, entró antes de empezar. Entonces, no es identificable de esta manera a través de control estadístico. Y este es solo un ejemplo de varias maneras en las que los investigadores pueden introducir sesgos metodológicos en la investigación que no son detectables a través de los mecanismos que tenemos disponibles, a través de las herramientas que tenemos disponibles. Y estas QATs, para los que se están preguntando, se llaman Quality Assessment Tools, que son justamente pues las herramientas que tenemos disponibles para, y hay diferentes QATs, son herramientas que tenemos disponibles para evaluar la calidad de una investigación, que ya están estandarizadas, digamos. Ok, entonces, ¿de qué manera se comprometen las metas epistémicas de la ciencia? Pues a partir de estos sesgos se comprometen las metas epistémicas de diferentes maneras, ¿no? O sea, los sesgos cognitivos pues son en cierta manera inevitables en el sentido de que somos seres humanos y vamos a tener sesgos cognitivos y entonces deberíamos pensar en mecanismos que impidan que esos sesgos cognitivos entren en acción, lo cual es difícil, o sea, hay que pensar cómo hacer eso. Lo mismo sucede con los sesgos sociales, o sea, aquí parece que muchos de estos sesgos sociales actúan de manera implícita, no somos conscientes de ellos y entonces hay que hacer mecanismos de identificar, visibilizar y actuar en contra de esos sesgos, lo cual es bastante complicado desde el punto de vista psicológico. Y con respecto a los sesgos metodológicos, pues también, o sea, desvían la investigación hacia lugares que no deberíamos, desvían la investigación de tal manera que el conocimiento que obtenemos o los resultados que obtenemos de las investigaciones no son los mejores resultados que podríamos obtener. En los tres casos sucede esto. En los tres casos los sesgos están actuando como mecanismos que mueven la investigación hacia lugares menos deseables epistémicamente hablando. Entonces, esta es mi conclusión preliminar. Todos estos tipos de sesgos comprometen las metas epistémicas de la ciencia, apartan la investigación científica del conocimiento que necesitamos y podemos obtener. Debemos buscar maneras de prevenir o manejar todos estos sesgos en la investigación científica, es importante, pero necesitamos entender cuáles son los mecanismos de cada uno para entender cómo se contrarrestan. Entonces, no es lo mismo evitar que un investigador sesgue su estudio usando un mal comparador que evitar que lo sesgue porque tiene un sesgo de género. Esos son mecanismos distintos que actúan de manera distinta y por lo tanto identificarlos y contrarrestarlos va a requerir herramientas diferentes. Eso es lo que yo quiero proponer. ¿Cómo contrarrestar estos sesgos? Que es la siguiente pregunta, ¿no? Listo, ya tenemos diferentes tipos de sesgo y entonces ahora, ¿cómo hacemos para aplicarle a cada uno una manera de contrarrestarlo distinto? Aquí es donde todavía esto está crudo, digamos, es lo que sigue en mi investigación. Distinguir mecanismos implícitos y explícitos de operación de cada tipo de sesgo. Esto es importante porque parece que todos estos sesgos pueden tener ambos tipos de mecanismos, o sea, pueden ser explícitos en el sentido de que yo conscientemente y activamente estoy sesgando la investigación. Esto ocurre en los casos de fraude, ¿no? Sabemos que hay científicos que fabrican datos, ¿no? Sesgan a propósito de la investigación, pero también puede ser implícitos. O sea, yo puedo estar sin querer sesgando mi investigación porque resulta que así es como me enseñaron cuando estaba haciendo el doctorado, mi profesor me enseñó esto así y pues yo nunca entendí que esto podía ser problemático y lo hago de esta manera y ya está normalizado en mi disciplina.
y pues es implícito, pero estoy introduciendo un sesgo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de este problema que hay hoy en día en la psicología con el p-hacking. Este podría ser un ejemplo de un sesgo que se normalizó en la disciplina y entonces las personas no estaban como actuando de manera inmoral, introduciendo el sesgo, sino que simplemente pues era implícito en su actividad. Por otro lado, hay que indagar maneras exitosas de manejo de los sesgos y esto va a variar. Obviamente es diferente atacar un sesgo implícito que un sesgo explícito y determinar el alcance de la responsabilidad moral del individuo en el manejo de sesgos en la investigación. Hasta dónde, por ejemplo, podríamos, pues es claro que en los casos, por ejemplo, de fraude, se puede culpar a la persona, se le puede otorgar responsabilidad moral a la persona que cometió el fraude, porque lo hizo explícitamente, pero hasta dónde, por ejemplo, los sesgos implícitos, introducir sesgos implícitos en las investigaciones es parte de un comportamiento negligente, por ejemplo, de parte de los científicos. Entonces, si yo no soy, por ejemplo, consciente de mi sesgo de género o de mi sesgo racial, entonces no lo hice intencionalmente, pero pues ya tenemos suficiente conocimiento de cómo funcionan estos sesgos y de las cosas que podemos hacer para prevenirlos. Entonces, ¿hasta qué punto yo no soy negligente por no haber hecho nada con respecto a mis sesgos implícitos? Esa es otra pregunta que se abre aquí. ¿Qué tipo de cosas parecen funcionar en este sentido? Pues las actitudes implícitas y explícitas son susceptibles de cambio a partir de información asociativa implícita y deliberativa. Algunos estudios han mostrado. También ha habido resultados positivos con respecto a herramientas para forzar la cognición, por ejemplo, con mnemotécnica. Esto es muy popular, por ejemplo, en las salas de emergencia en los hospitales, en donde unas simples listas de chequeo de 5 pasos pueden cambiar radicalmente los resultados en términos de qué tantas infecciones tienen en la unidad de emergencias al año. Y la implementación de intenciones, el aprendizaje basado en práctica y el goal priming, que también han sido pues resultados interesantes, o sea, como cuando uno logra visibilizar estos sesgos o cuando uno hace cambios del comportamiento de manera activa y explícita que logran, digamos, cambiar esos comportamientos que responden a sesgos implícitos, en qué medida se puede hacer esto y en qué contextos. Bueno, eso es como el tipo de mecanismos o herramientas que sería interesante explorar para ver cómo contrarrestar estos sesgos en la investigación científica. Y eso era todo lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. Me encantaría escuchar sus preguntas. A ti, Manuela, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de tenerte acá, de que hayas aceptado la invitación de la maestría y especialización en filosofía contemporánea. Tenemos 2 o 3 preguntas ya por acá y por Facebook. Les recordamos que nos pueden, tanto por allá como por acá, escribir sus preguntas. Nos interesa mucho, Manuela nos lo planteó ahora, tener esta conversación sobre estos temas, mientras se van animando y pues motivo especialmente a las mujeres, a las filósofas, a toda nuestra audiencia femenina que se animen a participar con sus preguntas. Pues voy haciendo yo una primera pregunta. Cuando hablaste de los sesgos sociales, nos hablaste del número reducido de mujeres en ciencia. Mi pregunta es si esa situación que está cambiando, que está cambiando pero muy lentamente, implica que haya una alta probabilidad de que los contenidos mismos de la ciencia estén sesgados, como se ha dicho pues desde alguna literatura de filósofas feministas de la ciencia. Sesgadas investigaciones que han estado permeadas por sesgos, bien sea androcéntricos o sexistas. Lo que sabemos bien los ejemplos, por ejemplo, lo que plantea Longino en relación con la investigación sobre diferenciación hormonal. Pero entonces mi pregunta es,
Sí, claro, esto apunta un poco pareciera apuntar un poco a la teoría del punto de vista de Harding, pero yo no estoy tan convencida de esa teoría porque, digamos, es un tema que yo también estoy investigando en hasta qué medida hay un punto de vista que la mujer le puede aportar en la investigación científica, que se ha expresado también con esta pregunta como hacer ciencia como una feminista, ¿no? Que es, digamos, una pregunta interesante. Pero entonces me pregunto acá, como sucede tal vez en otros escenarios, en la comunidad filosófica o en muchas instituciones en las que se está como luchando por la inclusión de las mujeres y en las que, pero una inclusión que algunas y algunos insisten no es suficiente con que sea una cuota de género, una cuota de mujeres. Entonces quiero traer como esa duda también aquí con este tema y es, bueno, en primer lugar, ¿qué opinas si el hecho de que no haya todavía, de que haya durante mucho tiempo ha existido una investigación científica dominada pues por entornos de solo investigadores hombres, si ahí también se puede hablar de esos sesgos androcéntricos o sexistas, y si la inclusión de mujeres en la investigación científica pues puede aportar a la eliminación de esos sesgos. Y le quiero agregar ahí el asterisco de no cualquier mujer, y si sería preferible en ese caso un hombre que tenga pues toda la formación sobre filosofía feminista de la ciencia, sobre ciencia feminista, que yo sé que es una pregunta súper polémica para las mujeres y para algunas mujeres feministas, ¿no? Yo sé que ese es un tema súper complicado, pero bueno, Sí. eso es. Pues, Flor, no, pues creo que tiene varios aspectos tu pregunta, entonces voy a tratar de responder varios. A la pregunta más directa que hiciste, yo creo que sí. La inclusión de mujeres en la ciencia ha revelado sesgos sexistas y androcéntricos en la investigación científica muy claros. Ahí yo creo que no hay tanta controversia, o sea, yo creo que el caso, por ejemplo, de la primatología en los años 70 y 80, el caso de la medicina en los años 80 con el movimiento de la salud de las mujeres, el caso de la arqueología, o sea, en muchas disciplinas o sea, las mujeres empiezan a entrar a la universidad en Estados Unidos y Europa en números iguales que los hombres en el pregrado en los años 60 y 70. Y cuando ellas se vuelven ya, digamos, investigadoras, o sea, hacen su pregrado, después el PhD, después ya, y empiezan a ser investigadoras, pues empiezan a revelar una cantidad de problemas en las teorías tradicionales que nadie había visto. Entonces, o sea, la falta de inclusión de mujeres en la investigación médica, el reduccionismo al comportamiento del macho en la teoría de la selección sexual de Darwin, las miradas muy androcéntricas de la arqueología tradicional con respecto al comportamiento de las tribus humanas. Ahí empiezan las mujeres que empiezan a entrar a estas disciplinas, empiezan a decir, pero esto que me dice la teoría no es lo que yo veo, ¿sí? O sea, la teoría no es empíricamente adecuada en un sentido muy científico, o sea, la observación no concuerda con lo que me está planteando la teoría, o sea, no sé, las primatólogas diciendo todos estos bonobos y chimpancés y todo tienen un comportamiento, las hembras tienen un comportamiento sexual que no es, pues, por un lado no concuerda con lo establecido con la teoría, sino que además es muchísimo más complejo que lo que dice la teoría, ¿no? O sea, aquí falta investigar una cantidad de cosas que no he investigado. Entonces, yo creo que es innegable que las mujeres, no estoy diciendo las feministas, estoy diciendo las mujeres, porque además muchas de ellas no eran feministas. Las mujeres hicieron unas contribuciones muy importantes a reformular aspectos de las teorías tradicionales que eran sesgados, o sea, no eran empíricamente adecuados, tal cual. Ahora bien, yo entiendo tu pregunta porque, y aquí sí es muy controversial, esa es la pregunta de la filósofa feminista de la ciencia y es como, ¿por qué las mujeres estaban viendo cosas que los hombres no habían visto? ¿No? O sea, ¿cuál es la explicación de que estas mujeres hayan podido identificar sesgos que estaban ahí en muchos casos, como en el caso de la primatología, por más de un siglo? O sea, era que los primatólogos eran muy malos, o sea, ¿qué estaba pasando para que los hombres no pudieran ver las cosas que las mujeres sí estaban viendo?
Y ahí tenemos pues diferentes aproximaciones de las filósofas de la ciencia que han intentado explicar qué fue lo que pasó en ese momento. Entonces, como tú mencionabas, pues tenemos a filósofas como las del punto de vista, que dicen como no, es que hay las mujeres por estar en esta posición de subordinación y por estar excluidas históricamente de la ciencia, tenían un punto de vista epistémicamente privilegiado en ese momento para identificar esto. O tenemos posiciones como la de Longino, que va a decir, el problema es que la comunidad es muy homogénea y lo que necesitamos en la ciencia son comunidades diversas y heterogéneas para que, o sea, como somos seres humanos y todos traemos valores e idiosincrasias sobre la mesa para que se crucen y entonces todos podamos ver los problemas que traemos cada uno a la investigación y entonces podamos identificar esos sesgos. Entonces, si la comunidad es muy homogénea, pues no vamos a verlos. Entonces, eso explica por qué las mujeres, pero no solo las mujeres, o sea, también necesitamos una ciencia diversa en un sentido mucho más amplio que el género, eso diría yo. No, yo. O sea, ahí las filósofas empiezan a hacer como contribuciones bien interesantes al respecto de qué ocurrió eso. Y sí, ahí eso es controversial y ahí como, pues eso ha sido el debate de la filosofía feminista de la ciencia en los últimos 30 años también. Pero quisiera decir otra cosa distinta con respecto a lo que tú dijiste de las cuotas, que me parece interesante, porque claro, lo que yo traje a colación fue un poco como los números. Yo dije, listo, es una brecha de género lo que tenemos acá, hay muy pocos números, esto es un problema. Pero esto es un problema por diferentes motivos, o sea, esto es de pronto no expliqué eso, por supuesto. Esto es un problema, entre otras cosas, porque, como les dije, pues si las mujeres empezaron a entrar a las universidades en iguales números en los 60 y en los 70, ya no debería existir esa brecha, ¿no? O sea, tú dijiste como los cambios empiezan a suceder muy despacio, pero así fueron muy despacio, si uno piensa, listo, ya no hay una discriminación explícita en el sentido que ya pueden estudiar en las universidades, las mujeres ya podían entrar a la universidad sin problema y hacer esas carreras, entonces uno dice, listo, pues entonces se demoran tanto tiempo haciendo el pregrado, después hacen la maestría, después hacen el doctorado, después hacen el postdoctorado, después se vuelven profesoras asistentes, entonces, en los 90 ya deberíamos tener paridad de género en estas disciplinas. ¿Por qué no la tenemos en el 2020? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué todavía tenemos una brecha de género? Y ahí es donde creo que necesitamos una explicación, porque esto ya no es un problema de que están cerradas las puertas, esto ya no es un problema, en la mayoría de los casos, afortunadamente, de sesgos explícitos, no es que se le prohíba a las mujeres hacer esto, sino que es un problema un poco invisible, ¿no? Por eso se habla del techo de cristal, no solo en la academia, sino pues en la política, o sea, esto, lo mismo que sucede en la academia ocurre en la política y ocurre en las grandes compañías, etcétera, etcétera, ¿no? Hay este techo de cristal que impide que las mujeres suban a ciertas posiciones de poder en estas instituciones sociales. ¿Por qué sucede esto? Esta es la pregunta interesante. Ahí es donde los sesgos sociales creo que juegan un papel explicativo bien importante, o por lo menos la evidencia nos indica que es una de las explicaciones, uno de los factores que contribuye más a que haya esta brecha de género. ¿Y por qué no la debería haber? Y entonces aquí yo creo que la respuesta es doble. No la debería haber porque uno, es políticamente incorrecto, ¿sí? Es un problema de igualdad social y esta es la lucha feminista, o sea, estamos exigiendo igualdad para las mujeres, entonces no debería haber un techo de cristal para las mujeres en estas áreas. Pero además, en el caso de la ciencia hay un argumento epistémico, y es que obtenemos mejor conocimiento y llegamos más lejos en términos epistémicos con comunidades epistémicas diversas. Diversas en términos de género, pero también en términos raciales, o sea, en otros términos también. Entonces ahí hay argumentos de diferentes tipos de por qué es un problema esta diferencia, esta brecha que todavía se mantiene. No sé si intenté responder como varias cosas de las que hablaste, espero que haya sido claro. Sí, muchas gracias. Es que también la culpa es como mía, como de mezclar tantas cosas, pero sí, yo no sé si tú no hablaste propiamente como, y bueno, me meto ahí, dado que todavía se está animando la gente a preguntar, ¿hay alguna relación o cómo entender la diferencia entre lo que uno puede llamar sesgo epistémico y los sesgos cognitivos? ¿Cómo? Repíteme. Diferencia entre, ahorita hablaste como de sesgo epistémico, que es como el segundo factor que haría que todavía esté una brecha muy grande de género,
pero habías hablado en la conferencia de sesgos Sesgos cognitivos. sociales. Hablé de sesgos cognitivos y de sesgos sociales. Pero podemos hablar de sesgos epistémicos en el sentido de que se está afectando el contenido mismo, la manera de producción del conocimiento. Sí, pues sí, o sea, yo creo que todos son epistémicos en ese sentido, porque todos están, o sea, creo que todos están obstaculizando a la práctica científica para llegar a donde debería llegar, que es obtener el conocimiento que necesitamos para resolver los problemas del momento, creería yo. O sea, y no es que no obtengamos conocimiento, porque sí lo obtenemos en muchos casos, ¿no? Sino que es que no es el mejor conocimiento que podríamos obtener, o no es el conocimiento que va a ser beneficioso para los que más lo necesitan. O sea, ahí hay como varios... sí, pero yo creo que todos tienen ese problema, todos tienen, o sea, si son sesgos científicos en este sentido, los que yo los estoy planteando, pues tienen, pues son epistémicos, están como obstaculizándonos para llegar al conocimiento que queremos llegar. Los tres tipos hacen esto. Vale, muchas gracias, Manuela. Vamos ahora sí con las preguntas que nos están haciendo tanto aquí por Zoom como en Facebook. Elías Herrera dice: muchas gracias por su presentación, profe Manuela. Quisiera preguntarle lo siguiente. Popper, en su texto sobre las revoluciones científicas, creo que se está refiriendo a Kuhn, menciona que a la par de una revolución en la ciencia se puede dar una revolución ideológica, ya sea racional o irracional. ¿Usted considera que este tipo de revoluciones ideológicas, especialmente las irracionales, pueden contribuir a los sesgos en la ciencia? Pues no sé si entiendo bien la pregunta, Elías, pero te voy a contar qué entiendo y cómo te respondería. O sea, yo creo que pues a Kuhn se le entendió, y muchos filósofos de la ciencia lo entendieron así en su momento, como planteando que la ciencia era irracional, y sobre todo el cambio científico era irracional. O sea, la ciencia, los científicos pasaban de creer en unos paradigmas y empezaban a creer en otros de una manera que no estaba basada ni en la evidencia ni en criterios racionales. Y por esto fue muy criticado, y por eso también se le acusó de relativista. El Kuhn de las revoluciones se echa muy de para atrás en la tensión esencial, ¿no? O sea, Kuhn está muy preocupado por reivindicarse con los filósofos, no sé por qué, porque además él tuvo un éxito rotundo más allá de la filosofía, pero para él era muy importante reivindicarse con los filósofos y aclarar cosas que él creía que por las cuales había sido mal interpretado en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Y entonces en la tensión esencial empieza a cambiar un poco el tono y a decir, no, no es que la ciencia sea irracional, yo nunca dije eso, no es que la instabilidad sea absoluta, los científicos sí pueden hablar un lenguaje en común, y no es que no haya ningún criterio para escoger entre paradigmas, y ahí es cuando plantea esto que yo planteé al comienzo. Ahí plantea sus 5 valores epistémicos de simplicidad, consistencia, que son los que les permiten a los científicos de una forma metaparadigmática, más allá de los paradigmas, las revoluciones científicas parece hablar como de cambios, y como tú me pones acá como revoluciones ideológicas, y yo creo que sí. O sea, muchas veces él parece hablar en curso como si cambiar de paradigma fuera como análogo a convertirse a una religión, ¿no? O sea, como que es una cosa que pasa, le cambia a uno la manera de ver el mundo y uno no entiende por qué. Él después, cuando aclara qué fue lo que quiso decir ahí, pues parece alejarse de esa idea de la irracionalidad en la ciencia. Y sí, yo creo que en verdad esa manera en que él lo plantea en la estructura de las revoluciones científicas es demasiado radical. Los científicos claramente tienen conversaciones, o sea, no pasa, es que como Kuhn lo plantea en la estructura, a veces parece que fuera como la Torre de Babel, como si de repente ya nadie se entendiera con nadie porque todo el mundo vive en un mundo diferente. Yo no creo que eso refleje la práctica de los científicos cotidiana, y tampoco creo que refleje bien los momentos de cambio y de rompimiento en las comunidades científicas.
Y creo que Kuhn lo explica así en sus trabajos posteriores. Listo, Manuela, muchas gracias. La siguiente pregunta la hacen por Facebook. Mario Benavides dice, dentro de los sesgos sociales, ¿aún tiene el racismo un impacto en la ciencia de hoy? Esto teniendo en cuenta incidentes como el experimento de Tuskegee con respecto a sífilis no tratada en una comunidad negra del sur de los Estados Unidos. Sí, sí, digamos que el experimento de Tuskegee fue como pues uno de los primeros que salió a la luz y que se convirtió en escándalo por su claro manejo racista y poco ético y explotación de los sujetos de investigación. Pero sí, el racismo, al igual que el sexismo, siguen siendo un factor muy importante de discriminación en la ciencia. De hecho, o sea, yo me atrevería a decir que el racismo incluso es peor. O sea, yo no tengo cifras porque yo trabajo más el tema de género que el tema de raza, pero anecdóticamente, si uno ve las comunidades científicas por ejemplo, en la Universidad de los Andes, que es donde yo trabajo, o ustedes en su universidad, pues no sé, yo creo que es diciente cómo la ciencia ha sido, bueno, hoy si vemos, no sé quiénes son los premios Nobel, ¿no? O sea, como de pronto ya hay más mujeres, pero el problema racista a mí me parece inminente en la ciencia. Y si vamos un poco más allá y empezamos a hablar de interseccionalidades, ahí sí peor, o sea, mujeres negras en la ciencia, pues la tienen más difícil, las mujeres latinas en la ciencia, mucho más difícil en general. Entonces, pues sí, no, yo creo que estos temas de discriminación en la ciencia todavía nos falta un largo camino por recorrer, así, o sea, yo no estoy diciendo que no se hayan logrado cosas, pero lo que creo que sí es evidente por las cifras que tenemos y los problemas que aún evidenciamos es que todavía nos falta un camino importante por recorrer. Yo quiero meter ahí como un agregado y tiene que ver con un ejemplo que tú mencionaste. Es muy difícil hacer análisis o sacar conclusiones de investigaciones en marcha, que pues tiene que ver con el tema de la investigación de las vacunas, pero tú podrías decir algo, yo soy consciente que tu respuesta puede ser un seco no, pero tú podrías decir algo de la manera en que podrían estar afectando los sesgos de género en la investigación con las vacunas. Supongamos que existe una brecha muy grande, que la investigación se hizo mayoritariamente por hombres o qué sé yo, Sí. o alguna otro tipo de brecha en relación con género, ¿cómo podríamos pensar que eso afecta a la investigación sobre la vacuna, el resultado pues, científico? Tengo algunas cosas que decir, aunque pues sí, como dices, pues de esto no vamos a saber sino dentro de muchos años, cuando ya quede visible todo lo que ha pasado en este año de locos que hemos vivido. Bueno, lo primero es que es importante que la gente sepa que todos los estudios de estas vacunas, por lo menos los que han sido aprobados por la FDA, tienen obligatoriamente diversidad de sujetos incluidos en la investigación. Y lo tienen porque desde 1993, tanto la FDA como la NIH, que es esta gran, las National Institutes of Health en Estados Unidos, que dan las becas más grandes de investigación estatal en salud en Estados Unidos, tanto la FDA como la NIH tienen como requisito para dar plata o para aprobar medicamentos que las investigaciones clínicas se hagan con diversidad de sujetos. Es decir, que tienen que incluir mujeres, tienen que incluir población afro, tienen que incluir indígenas, etcétera, etcétera. Esto es el resultado de las luchas por la equidad racial en Estados Unidos, las luchas por la salud de la mujer de los 80, o sea, esto fue lo que se logró. Ahora, las compañías obviamente hacen esto de unas formas muy cuestionables. Como ustedes saben seguramente,
la mayoría de la investigación ya no se hace en un solo país o en un solo laboratorio, digamos, de una farmacéutica, sino que es completamente internacional. Estas son grandes multinacionales. No solo eso, sino que además las farmacéuticas ya no hacen ellas mismas la investigación, sino que hacen outsourcing, es decir, contratan a otras empresas para hacer los estudios. Entonces, claro, Pfizer plantea la investigación para todo el mundo, pero no es que Pfizer esté en los diferentes países recopilando información, sino que subcontrata firmas que le hacen la investigación en diferentes países. Como hay tanto escepticismo y la gente es tan reacia, la población afroamericana es tan reacia de participar en estudios clínicos en Estados Unidos, precisamente por el caso de Tuskegee y otros que han ocurrido, es decir, porque ha sido sistemáticamente explotada en la historia de la medicina. Es muy común que las farmacéuticas hagan este tipo de investigación por fuera de Estados Unidos, que consigan esta diversidad de sujetos por fuera de Estados Unidos. Entonces sucede como ocurrió en el caso del estudio de Pfizer, que la investigación no se hace solo en Estados Unidos y en Europa, sino que se hace en Sudáfrica, se hace en Brasil, o sea, tienen sujetos de investigación diversos en diferentes lugares. Ahora, tú me preguntaste exclusivamente por el caso del género, y del caso del género directamente no, o sea, no podría especular más allá de saber que tienen que tener cierto porcentaje de población de mujeres, porque si no la FDA no se las aprobaría, así de simple. Pero sí me parece importante resaltar lo siguiente, que no es solo en términos raciales, que las farmacéuticas van a otros países y hacen los estudios en otros países además más vulnerables, en países del sur global, como Sudáfrica y Brasil, en donde la gente no tiene las mismas condiciones de salud que en países ricos, y luego explotan a estos mismos países para obtener recursos, ¿no? Entonces no es que porque participaron en la investigación les van a regalar las vacunas, ni mucho menos, ¿no? Participan en la investigación y después les venden las vacunas. Entonces ahí se generan muchas inequidades y pues, digamos, ahí por ejemplo el tema de género no me sorprendería, pero esto ya sí es pura elucubración mía. Pues dado que la pandemia ha afectado en particular a las mujeres y dado que tenemos grandes inequidades en el sur global, o sea, a mí no me extrañaría que al final las personas que terminen siendo más rezagadas y más explotadas en términos de la distribución de vacunas a nivel mundial sean las mujeres. Las mujeres de menor recursos en los países más pobres. Yo creo que ahí es donde va a estar digamos, nuestra población más vulnerable van a ser, creo que mujeres y niños en los países más pobres. Pero pues ya veremos, esto es lo que yo asumo que va a pasar, pero no sé. Listo, muchas gracias. Nuestro director de la especialización y la maestría en filosofía contemporánea, el profesor Ángel Rivera, pregunta: ¿se han hecho estudios sobre si las herramientas para medir sesgos en investigación, los QAT, sufren ellos a su vez de algún tipo de sesgo? Sí, sí, la respuesta es sí. Hay un colega mío que se llama Jacob Stegenga, que trabaja en filosofía de la medicina, y él tiene un artículo sobre justamente el análisis de los QATs y cómo diferentes QATs dan diferentes resultados y cómo qué tipo de criterios privilegian unos QATs sobre otros, y pues como en realidad es una crítica un poco a esta idea de que los metaanálisis son, si los estudios aleatorios controlados son el estándar de oro de la evidencia, los metaanálisis se considerarían el estándar de platino, o sea, son mejores todavía que los estudios aleatorios controlados, y le está haciendo una crítica a esa idea a través de una revisión de los QATs. Ángel, si quieres, después me pides la referencia, con mucho gusto te la paso. Excusas, pero mi internet se detuvo un momento. Creo que ya acabaste. Es que no escuché al final. Le acabo de responder a Ángel. Listo. Ángel, muchas gracias. La siguiente pregunta es de parte de Fray Julián Beltrán. ¿Se pueden desterrar los sesgos de las ciencias? ¿No hay acaso siempre un interés en cada hallazgo científico?
Sí, ok, creo que esto le pega un poco al punto, o sea, claro que hay intereses en la ciencia, porque es que la ciencia es humana y entonces hacemos ciencia dependiendo de las cosas que nos mueven y de los problemas que tenemos y del contexto social histórico en el que estamos. Claro que hay intereses, en ese sentido los intereses serían como los valores de los que estaba hablando al comienzo. Y claro que los valores juegan un papel importante, pero entonces ahí hay que distinguir, eso es lo que el debate entre ciencia y valores se está tratando de hacer hoy en día, la literatura, habría que distinguir entre esos valores que irremediablemente tienen un impacto en la investigación, pues porque así es la ciencia y así se hace, y porque la ciencia es humana, y aquellos que sesgan, es decir, llevan a la investigación por lados que no debería, obstaculizan obtener el conocimiento que podríamos obtener. Esa es la distinción que quiero hacer y entender cuáles son los que obstaculizan y podríamos contrarrestar para obtener mejor conocimiento. No sé si eso resuelve la pregunta. Pues esperemos y confiemos mucho en que sí. La siguiente pregunta la formula Sergio Rodríguez y dice, detecto una dificultad metodológica en la exposición que puede llegar a ser problemática. En tanto que si nosotros apelamos a la reflexibilidad y la irreflexibilidad lógica, es decir, la capacidad de aplicar o no aplicar la teoría sobre sí misma, detecto que la teoría que utiliza la ponente para hacer explícitos los posibles sesgos que tal vez pueda tener la ciencia y que pueden llegar a ocasionar cierta desconfianza en los estudios científicos y que incluso pueda ocasionar desconfianza en la misma ciencia en general, o por lo menos son las investigaciones o algunas investigaciones, no se aplica sobre sí misma. Voy a poner un ejemplo. Quine, por ejemplo, denunció que el empirismo tiene dos dogmas porque eran cosas que nunca se ponían en duda y se asumían como un dogma. Luego Davidson denunció que Quine, irónicamente, al hacer esta crítica, estaba cayendo en un tercer dogma porque él tampoco estaba cuestionando su distinción entre esquema y contenido. Davidson mostró, bueno, creo que le quedó incompleto ahí, que No, Quine sí, nunca pero lo le ponía. entendí perfecto, sí. Quine y Davidson son de mi equipo, entonces entiendo. Vale, vale. Sí, no, pues creo que tiene razón. Obviamente no he hecho esa reflexión y claramente yo soy tan susceptible, no sé si a los sesgos metodológicos porque no estoy haciendo investigación científica y esos sesgos metodológicos son propios de la investigación científica y no de la investigación filosófica, pero claramente mi investigación es susceptible a sesgos cognitivos y sesgos sociales. En la medida en que vaya entendiendo mejor cómo se pueden contrarrestar esos sesgos, pues también yo intentaré identificar cuáles son esos potenciales sesgos que podrían estar presentes en mi investigación. Ahí entonces también tengo una respuesta quiniana para responderle a Sergio, y es que pues es un poco como plantea Quine en su artículo sobre epistemología naturalizada, citando a Neurath, a Otto Neurath, la idea del barco en alta mar. No porque haya sesgos en la investigación tenemos que dejar de hacer investigación. Creo que la idea es justamente intentar identificarlos a medida que vamos realizando la investigación. Entonces sí, no, pues el punto es completamente válido. Creo que igual no lo puedo hacer de otra manera más que decir que estaré atenta a la identificación de esos potenciales sesgos. Muchísimas gracias, Manuela. Yo quiero terminar pidiéndote el favor especial de que animes a las mujeres a estudiar filosofía de la ciencia. Yo creo que tú sabes también de muchos datos que en filosofía de la ciencia los journals tienen unas distancias enormes, ¿no? Esos están todavía conquistados por artículos de la mayoría de hombres. Entonces, ¿cómo podemos motivar, estimular a las que quieren estudiar filosofía, a las que se quieren, por ejemplo, meter a hacer una maestría en filosofía, Sí. a ir por una línea de filosofía de la ciencia que no necesariamente sea feminista, ¿no? Porque yo también estoy de acuerdo Sí, contigo. ¿no? Temas como de epistemología social o de filosofía social de la ciencia no necesariamente no necesariamente uno se tiene que matricular allí. Entonces, Sí, de acuerdo. quería como No, pues me parece, gracias por darme esa oportunidad porque me parece súper sí. importante
Yo quiero decir que la filosofía de la ciencia ha sido un campo que ha cambiado significativamente en los últimos años. En particular, ha habido un revuelco como, yo creo que generacional, en donde hay muchas más mujeres participando en los debates y en las publicaciones. El Journal de Philosophy of Science, que es como pues el más reconocido, digamos, en el medio, que es el de la Asociación de Filosofía de la Ciencia de Estados Unidos, cambió de editora, o sea, tiene una nueva editora cuyo objetivo principal es justamente hacer del journal, hacer de la revista un espacio mucho más diverso y de incorporar voces que han sido históricamente marginadas en la filosofía de la ciencia. Y yo creo que eso es algo que está cambiando en la disciplina y que está abriendo nuevos espacios para que gente mucho más diversa, y no solo en términos de cantidad de mujeres, sino de otras experiencias de mundo, de diversidad de género, de diversidad racial, de diversidad también en términos de nacionalidades, ¿no? O sea, como que antes era un círculo muy cerrado norteamericano, yo veo que esto cada vez se está abriendo más y hay espacios más amables. Y es un campo absolutamente apasionante, obviamente lo voy a decir muy sesgadamente porque no podría hacerlo de otra manera, muy apasionante si a ustedes les interesa la ciencia, el desarrollo científico-tecnológico de cualquier tipo, la práctica científica, no solamente en términos abstractos de la teoría de la relatividad de Einstein y estas cosas que parecen muy teóricas, sino en términos prácticos del impacto que tiene la ciencia hoy en nuestra sociedad, que es enorme. ¿Qué pasa con los debates sobre fracking, cambio climático, aspersión de glifosato, las vacunas? La ciencia hoy permea nuestra sociedad y nuestras decisiones de política pública y nuestra vida. Nuestra vida. De una manera muy directa. Tenemos grandes problemas también de desconfianza en la ciencia por todos estos movimientos que hemos visto que han deslegitimado la ciencia. Tenemos grandes problemas, y este es mi tema de investigación, tenemos grandes problemas por este marco comercial en el que se está dando hoy en día la investigación científica y la cantidad de intereses privados que han permeado la investigación en salud en particular. Y entonces esto ha tenido repercusiones muy importantes a nivel social que estamos hoy sufriendo con la vacuna, diría yo. Y estos son todos temas susceptibles de análisis filosófico. Entonces, si a ustedes les mueve esto, pues la filosofía de la ciencia es un campo muy apasionante que cada vez se está volviendo más diverso y que yo creo que pues, lo que surge son preguntas cada día, más y más preguntas y temas interesantes de investigación. Tú me pusiste dos temas que me hicieron surgir otra pregunta que no puedo dejar de hacer, y es ¿qué tanta injerencia tiene la filosofía de la ciencia en la ciencia, en particular en los últimos años, en este siglo? Pero me gustaría, si lo sabes, en Colombia, o qué tanta podría tener, ¿no? Aquí yo creo que, bueno, tú y yo y nuestras colegas, etcétera, estamos como presenciando como el inicio de muchos cambios que tal vez se van a demorar mucho, pero ¿cómo podría ser esa incidencia de la filosofía de la ciencia sobre la ciencia? Sí, en Colombia yo creo que es muy poca porque pues además habemos muy pocos filósofos y filósofas de la ciencia, ¿no? O sea, es como una comunidad muy chiquitica. Pero ojalá cada vez más. O sea, yo siento que cada vez más, por ejemplo, las invitaciones que yo recibo son más de para un público más general. Y pues que esto pues simplemente refleja pues un vacío en nuestra vida intelectual colombiana sobre estos temas que necesita ser llenado y que la gente quiere que sea llenado. Y cómo incidir en la política pública, creo que eso ya es otro paso que se debería dar. Yo no tengo experiencia con eso personalmente, pero sí, o sea, yo tengo muchos colegas en Estados Unidos que sí tienen una participación activa en, por ejemplo, reuniones de política pública sobre estos temas tipo contaminación de ríos, ¿no? Como cosas que son más, digamos que de impacto en la vida social.
cómo influye la filosofía de la ciencia o cómo ha influido en la ciencia misma, no en términos ya de implementación de políticas públicas, sino en la ciencia misma. Es una pregunta interesante. Yo creo que sí lo ha hecho en algunos casos muy específicos. Bueno, en la historia de la ciencia, pues recuerden que antes la ciencia y la filosofía eran lo mismo, ¿no? La filosofía natural era la ciencia y pues hay grandes filósofos que también fueron científicos. Tenemos el caso de Descartes o el caso de Leibniz, o sea, ahí es como clarísimo que ellos eran científicos y filósofos, pero creo que también hoy en día se dan conexiones muy interesantes, o sea, por ejemplo, en neurociencia y filosofía de la mente hay conexiones muy interesantes, en teoría de la acción y psicología hay conexiones muy interesantes, Flor seguro conoces mucho más de esto que yo. Entonces hay campos en donde se permite esa interdisciplinaridad, hay campos en los que no, o sea, yo creo que hay personas a las que no les interesa para nada lo que digan los filósofos de la ciencia y pues consideran que no sabemos de qué estamos hablando o que simplemente no es relevante para ellos, no sé, pero sí, yo creo que hay campos en donde sí ha habido esa interacción y ha sido muy interesante. Vale, muchas gracias. Otra razón adicional para estudiar filosofía de la ciencia desde por esa línea, que es tan interesante que además puede tener una profesora como Manuela. Manuela, mil y mil gracias por tu tiempo, por tus generosas respuestas y bueno, estamos pendientes ahí de muchos contactos y de mucha pues actividad interacción que podemos realizar entre las universidades, casi me enredo ahí. Entonces ahí Claro dejo que sí. a Ángela. Sí, claro que sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos los que hicieron preguntas. Puse mi correo aquí por el chat para los que me pidieron, por si quiere contactar, por favor háganlo. Y no, un placer estar acá. Bueno, Manuela, muchísimas gracias. Me uno a los agradecimientos de Flor. Muchas personas me han comentado que están muy contentos con tu conferencia, incluso hasta me preguntan que cuándo nos vas a acompañar con un seminario de filosofía de la ciencia. Entonces, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo particularmente estoy muy contento y pues por supuesto la San Buenaventura siempre estarás bienvenida en la San Buenaventura. Muchas gracias. Muchas gracias y buena noche ya para todos. Vale, chao. Chao.